Bueno, repaso rápido, queda poquito para agregar este nivel de tema. Vimos temporizadores, el núcleo del temporizador es un contador de 16 bits. ¿Sí? Ese contador funciona, la idea de esencia detrás de los contadores es similar a la de los contadores del sistema, al temporizador del sistema, lo que pasa es que es más poderoso que el temporizador del sistema. ¿Sí? Tenemos un contador de 16 bits, ese contador de 16 bits, la frecuencia de cuenta pasa por un prescaler, con lo cual puedo dividir a qué velocidad cuenta el contador y puedo ajustar la frecuencia de cuenta independientemente de la frecuencia de clock. Independientemente. A partir de la frecuencia de clock. Puedo hacer que el contador cuente más despacio, si hace falta. En el del sistema no podía hacer que cuente más despacio. Además, le puedo dar un valor límite, que está dado por este registro, y cuando el contador alcanza el valor del registro, genera un evento de actualización y vuelve a empezar. El contador puede contar ascendente o descendente. En un caso, esto es el valor del límite, en el otro caso, este es el valor de inicio. ¿Sí? Y puede contar con clock interno o puede contar con clock externo, que no lo vamos a ver mucho en detalle la parte de clock externo, pero puede usar señales externas para contar ya no tiempo, sino cosas o eventos. O contar tiempo con un oscilador externo que genera una frecuencia que a mí me convenga. ¿Sí? Los registros, todos los registros del proceso del temporizador son de 16 bits. ¿Sí? El contador cuenta nada más que hasta 2 a la 16 y el prescaler también cuenta 2 a la 16. Habíamos visto un primer ejemplo en donde el programa principal estaba esperando la bandera de update del contador, o sea, el overflow del contador en definitiva, o el reinicio del contador, y a partir de ahí prendía y apagaba un LED cada 500 milisegundos. ¿Sí? Entonces, el programa principal esperaba la bandera, cuando llega la bandera la borra, ¿sí? Si no queda puesta, y configuraba el valor del reloj dividido 1000 para que cuente en milisegundos y le decía que cada 500 quería un overflow. O sea, a los 500 lo prendía y a los 500 lo volvía a apagar. Ahí habíamos hecho una advertencia. El System Core Clock esperábamos que sea 108 MHz y en realidad descubrimos que era 8, o descubrí yo cuando estaba preparando estos ejemplos, porque 108 dividido 1000 da más de 16 bits, o sea que esto estaría mal. Y es porque faltaba acá llamar una función que en los próximos ejemplos sí está, que es la que configura el clock de 8 MHz, que es lo que tiene en el cristal, a 108, que es a lo que puede llegar. ¿Sí? Entonces, en los ejemplos que siguen van a encontrar que acá hay un system init, ese system init está subiendo el clock a 108 MHz, entonces ahora sí las cuentas hay que hacerlas con esto, teniendo en cuenta que es 108 y que la división tiene que estar en 65.535. ¿Se entiende? Ese andaba porque era nada más que 8. Bueno, teniendo un clock de 108, podemos jugar con los factores de división para decidir cuánto es la resolución, cuánto es el valor mínimo de tiempo que podemos manejar en una cuenta. Con un prescaler de 0, la resolución, que es el valor en el que el contador pasa un número, es lo menos que voy a poder elegir, o 1 o 2, es de 9 nanosegundos, y como tengo 65.000 cuentas, el rango o el valor máximo al que puedo llegar en tiempo es 606 microsegundos. ¿Sí? Eso sería la mayor resolución con el clock interno que puedo obtener. El mayor rango o el mayor tiempo lo voy a tener en la otra punta, con el mayor factor de división posible, que es 2 a la 16. Detalle importante, como el prescaler cuenta de 0,
Si yo pongo un factor de división, si yo pongo en el preescaler el valor 0, la división es de 1. Si en el preescaler pongo el valor de 1, la división es de 2. Porque cuenta 0, 1 y reinicio. 0, 1 y reinicio. ¿Sí? El factor de división es el valor que yo pongo en el registro más 1. Entonces, con un preescaler de FF, llego a 65.536 el factor de división y tengo una frecuencia de los 108 megas bajo a 1,6 kilos como frecuencia efectiva que entra al contador, y eso me da un tiempo mínimo de 600 microsegundos, o sea, la resolución pasa a ser 600 microsegundos, que es el mismo número que tenía acá, y ahora puedo contar tiempos de hasta 39 segundos. Si quisiera contar más de eso, voy a tener un problema de desbordamiento de números, ¿sí? O tengo que hacer algunas cosas por software, algunas se pueden hacer, otras no, o tengo que bajar la frecuencia o usar un bloque externo más grande, ¿sí? Lo mismo si quisiera medir con más precisión que 9.25 micronanosegundos. ¿Sí? Esos son mis límites. Obviamente el evento de actualización puede generar una interrupción. Entonces, podemos al mismo programa, aparece la configuración del reloj que les acababa de decir. Como ahora System Core Clock dividido 1000 es muy grande, en lugar de milisegundos voy a contar décimas de milisegundo, voy a dividir en 10.000 y esto va a ser medio segundo. ¿Sí? Este es el valor de recarga. Normalmente, si estamos trabajando con cosas como esta, elegimos una frecuencia de cuenta cómoda para los tiempos que queremos trabajar. ¿Sí? O sea, no voy a usar 1.637 kHz porque es malísimo. ¿Uso 1 o uso 10? ¿Sí? Configuro el ECLIC porque voy a generar una interrupción. Configuro la interrupción. Esto es la misma que hacíamos para configurar la interrupción del teclado o del timer. Lo que cambia es el número de interrupción que está definido. Cada timer tiene su interrupción, tenemos 4 timers. En realidad tenemos 7, pero nosotros vamos a usar del 1 al 4. El 0, el 5 y el 6 son distintos. El 0 es más complejo, hace todo lo que hacen, estamos viendo nosotros y más cosas, y el 5 y el 6 hacen menos cosas. ¿Sí? Sí. Ahí, así como está, estaría funcionando, o sea, no sería vectorizado, sino pasaría por ese. Ahí no está vectorizado. Sí. De hecho, fíjate que la rutina no tiene el atributo de interrupción. ¿Sí? Además de habilitar la interrupción en el ECLIC, tengo que habilitar en el propio temporizador que pida interrupción por un evento de red. ¿Sí? Esta habilita el pedido de interrupción, esta habilita que el ECLIC acepte la interrupción. Por las dudas, antes borro cualquier flag que hubiera quedado. Prendo el temporizador y ahora no tengo nada que hacer porque cuando llegue la rutina acá voy a cambiar el LED y entonces puedo usar WFI y dormir al procesador. ¿Sí? Y el código que tenía acá lo puse acá. En la rutina de servicio tengo que borrar la interrupción, si no cuando termine voy a volver a entrar en la interrupción. ¿Sí? Bien. El temporizador, o sea, el temporizador, además del contador, tiene 4 registros de canales, o 4 canales. Los canales van a servir para generar señales de salida o para procesar señales de entrada indistintamente. ¿Sí? Entonces, cada canal tiene un registro de 16 bits donde o yo escribo algo cuando quiero generar una salida o donde el temporizador me escribe el valor cuando quiero procesar las entradas. Hoy vamos a ver las entradas al final. Vamos a empezar por la salida, que es lo que venimos haciendo. Básicamente, cuando lo pongo en modo salida,
ese registro, cada canal, además del registro, tiene un comparador. Y me dice si el valor de contador es mayor que el de comparador. Misma historia que el temporizador, nada más que ahora tengo 4 registros y 4 comparadores. Sobre el mismo contador principal, o sea, sobre la misma línea de tiempo, puedo poner 4 marcas. Antes podía poner una sola. ¿Se entiende? El contador principal me da una línea de tiempo. Es como si fuera un reloj. Avanza, 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 avanza. Y estos son como 4 alarmas. Les puedo decir cuando el contador llega a 1000, cuando llega a 2000, cuando llega a 3000, cuando llega a 5555. ¿Sí? Y dejar 4 programadas de entrada. Cuando llegan, oh sorpresa, producen una interrupción. O pueden producir una interrupción. Pueden hacer unas cuantas cosas, pero pueden producir una interrupción. Entonces, lo voy a usar para jugar con los 3 LEDs. Voy a decirle que el contador cuenta de 0 a 1000, o un segundo y vuelvo a empezar, y que uno me avisa a los 250, el otro me avisa a los 500 y el otro me avisa a los 750. Entonces voy a tener un evento en 0, que es cuando arranco y vuelvo a empezar la cuenta, y 0 con 1000 es lo mismo. Voy a tener un evento a un cuarto del tiempo, a medio y a 3/4. ¿Sí? Y todos me van a generar interrupciones. Claramente esto lo puedo poner arbitrariamente. Puedo poner cualquier valor. Ahora, además de configurar el temporizador y de cambiar el valor de recarga, antes tenía una interrupción cada 500, porque el contador contaba hasta 500. Ahora quiero que cuente hasta 1000 para generar una ventana de un segundo. Cambio el valor y configuro 3 de los 4 canales en modo interrupción de software, porque también podrán manipular señales, por ahora no lo hago. A este lo quiero en 250, a este lo quiero en 500 y a este lo quiero en 750. ¿Sí? Habilito las interrupciones de cada uno de estos, más la interrupción del overflow. Habilito la interrupción en el ECLIC. Las 4 interrupciones van a ir a parar a la misma entrada del ECLIC y a la misma rutina de servicio. ¿Sí? Pero tengo un registro para saber cuál es la que ocurre. Ahora, como habilité 4 posibles fuentes de interrupción, voy a tener que empezar a buscar si lo que tengo es una coincidencia del canal 0, del canal 1, del canal 2 o la vuelta de actualización. ¿Sí? Y tendré que borrar el flag que corresponde. ¿Sí? Y después hago lo que quiero en cada uno de los 4 eventos. Fíjense que yo configuro esto y me genera una interrupción cada cuarto de segundo diferenciada y queda produciendo interrupciones cíclicas, o sea, es repetitivo, sin que toque más nada de la configuración. ¿Sí? Entonces, si acá yo necesito, o sea, que suba la hora de trabajar con los pines, digamos. El que sigue. No, pero te digo, podría limpiar la pantalla al final, digamos, para que lo que tiene que hacer el pin se haga lo más rápido posible. Sí, pero no va a tener mucha exactitud. Siguen pasando cosas antes de... Sí, la podés vectorizar, pero en cuanto tenga otra interrupción, deshabilite interrupción en algún momento, al diablo la precisión. Ya habíamos dicho que esto tiene un problema, que está preguntando, y es, yo programé el evento a 250, pero yo llego a apagar el LED X tiempo después. ¿Y cuánto es X? Y depende, porque si ve una interrupción más prioritaria, hasta que no termine de atender la otra interrupción, no voy a llegar a esta para apagar. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de las latencias de interrupción y del alineamiento?
Entonces, si esta no es la interrupción más prioritaria, no sé cuánto tiempo, o sí sé cuánto tiempo va a pasar como máximo, pero no sé exactamente cuánto tiempo va a pasar desde que se produjo la interrupción en T250 hasta que yo apago el LED. Y lo que es peor, ese tiempo puede ser variable. A veces le encuentro la otra interrupción sobre el final, a veces le encuentro al principio. Entonces, si bien las interrupciones se generan cada 250 exactos, los LED no se prenden cada 250 exactos. Porque, ahora vamos a ver esto en el pizarrón, si esta es la línea de tiempo, acá se produce la interrupción en 250, acá se produce la otra en 500, acá en 750, pero yo el LED lo cambio, no sé, en 310, en 520, en 870, ¿sí? ¿Se entiende? En promedio mantengo los 250, pero en la realidad es que desde acá hasta acá no hay 250, desde acá hasta acá no hay 250. Si quisiera que tenga 250 exacto, se puede, porque yo le puedo decir al canal que además de producir la interrupción, cambie una señal por hardware. Entonces la señal cambia acá, acá y acá, justo con la interrupción. Es más, en este escenario ya ni me hace falta interrupción. Si lo que quiero es por alguna razón que se prendan cíclicamente, todas en cero, o sea, acá está haciendo el rojo, así, el verde, así, y el azul, así, y acá repiten. Si lo que quiero es tener ese patrón permanentemente, ya no necesito interrupción. Y si quiero cambiar esto, le digo al canal, ahora no es en 250, es en 120. Y sigue solo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que está en el ejemplo 4? ¿Qué cambia? Bueno, no tenía estas dos líneas de configuración. Cambia el modo. Ya no le digo timing, ahora le digo, tenés que controlar la línea de hardware. Habilito la línea de hardware. Elijo si tengo lógica activa en alto o lógica activa en bajo. Entonces, si quiero generar una señal así o así, porque ahora ya no prendo ni apago nada, entonces a esto lo elegí haciendo el set en este y el reset en este, por software. Ahora por hardware se lo tengo que decir. Acaba el set y acaba el reset, o acaba el reset y acaba el set. ¿Sí? Para generar la forma de onda que yo necesito. En nuestro caso, la operación LED directo es esta, pero si hubiera un transistor que invierte, es esta. ¿Sí? Entonces, con esto habilito el pin, con esto elijo la polaridad, con esto elijo si el valor que le voy a dar es este o este, depende de nuevo de la electrónica. Si quiero especificar este valor, o sea, 250 o 1000 menos 250, eso lo determina este parámetro, el modo PWM, y no más nada. Ya no va a haber interrupciones, ya no va a nada. ¿Sí? Detalle, hay algo más que tengo que hacer. Ahora los pines no son GPIO, son función alterna. Tienen que ser controlados por el temporizador en forma directa. Entonces, cuando configuro el terminal, tengo primero que prender la parte de función alterna, si no, no va a andar, y tengo que, en lugar de output, tengo que usar AF. ¿Sí? ¿Se acuerdan que todos los terminales pueden ser GPIO o algo más? Ahora pasa a ser algo más. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Si yo a esto lo hago más rápido,
lo que obtengo es un PWM. Un PWM es una forma de generar una señal continua a partir de una señal cuadrada. Si ustedes calculan la continua equivalente de esto, va a ser un cuarto de BCC. Porque un cuarto del tiempo está en BCC y el otro 3/4 están en 0. ¿Sí? Esta va a ser media BCC y esta va a ser 3/4. Si yo subo la frecuencia tal, o que no lo veo en el ojo, o que el elemento mecánicamente no puede responder, y empiezo a integrar esa señal, lo que tengo es una continua. Con una gran ventaja. Los transistores que controlan esto están o en saturación o en corto. Cuando están en saturación, hay corriente, pero no hay caída de tensión en el transistor. Por lo tanto, la potencia que disipa el transistor, 0. Cuando están en corte, hay caída de tensión, pero no hay corriente. Y la potencia también es 0. Entonces, ¿por qué se usa esto? Porque en principio, si tuviéramos transistores ideales, no tenemos pérdida de potencia en transistores. ¿Sí? Si usásemos algún tipo de control analógico, tendríamos tensión y corriente en los transistores y tendremos disipación de potencia en los transistores. ¿Sí? Por supuesto, esto tiene unos armónicos horribles. Escribieron cálculo 4. Se deberían de acordar cuál es el contenido armónico de una cuadrada. ¿Sí? Y esto desparrama frecuencias por todo, ¿no? Así que en algunas cosas puede dar bien, en otras cosas puede tener unos cuantos dolores de cabeza. Lo cierto es que es muy utilizado para controlar intensidad de motores, resistencia, LED. En el caso de los LED incluso, que es lo que venimos haciendo, si controlas la potencia del rojo, del verde y del azul, puedes cambiar los colores. ¿Sí? Y podés llevar cualquier tono de luz con cualquier potencia luminosa jugando con 3 canales. ¿Se entiende? Respecto a lo que venimos haciendo, lo único que hay que hacer es subir la frecuencia. En lugar de una vez por segundo, lo tiene que ser 10.000 veces por segundo. Y entonces, el siguiente ejemplo, subió mucho la frecuencia, bajando el valor de preescaler. ¿Sí? Una frecuencia típica para este tipo de cosas es 10 kilos, 10 kilos, 20 kilos, una frecuencia de PWM como para arrancar. Y después le fijo los valores de potencia a cada uno de los 3 colores y si lo ponemos a correr, en lugar de hacer ese tipo de juego que veníamos viendo, lo que va a suceder es que va a quedar en un color. Y en realidad, lo que hice es que el programa principal vaya variando el valor de potencia. Al final de cada ciclo hace un poquitito más ancho esto, hasta que llegue a ser del 100%, y entonces lo vuelve a hacer un poquito más angosto, y le va subiendo la intensidad de un color primero, de otro color después, de otro color después. Para eso utiliza el evento de update, para saber cuándo termina un ciclo y hacer un cambio. Termina un ciclo y hacer un cambio. Algo que no mencioné, que está en el video, que deberían de averiguar a pesar del repaso, es que muchos de los registros con los que estamos interactuando, los registros de canal, los registros del preescaler, el registro del valor de recarga, tienen algo que se llaman registros shadow o registros ocultos. Eso permite que ustedes escriban un valor y ese valor no sea el que se use en el circuito inmediatamente, sino cuando se termina un ciclo y se produce el evento de update, recién se copia el registro que ustedes escribieron al registro que participa en el circuito. Entonces, si volvemos al diagrama, no hay un registro de esto, hay 2. Y el valor que va a usar este para recargarse, o con el que se va a comparar como límite,
no va a ser el que yo escribo, sino que va a ser un segundo registro que va a mantener su valor hasta que este complete un ciclo y entonces el oculto se copia acá. Con el prescaler lo mismo. Eso lo que me garantiza es que si yo hago un cambio y pongo, por ejemplo, un valor de update acá, esto no haga así y cuando yo haga el cambio vuelvo a subir y vuelvo a bajar y me genere pulsos fantasmas. ¿Sí? Entonces, los registros de timer, este y este, tienen shadow, tienen registros adicionales. Yo puedo escribir, dejar el valor escrito, y cuando se termina el ciclo y se produce el evento de update, que es cuando el contador llega a 0 y vuelve a empezar todo el ciclo, recién se copian todos los valores automáticamente. ¿Sí? Lo pueden habilitar o lo pueden deshabilitar. Algunos de los argumentos que pusimos en las funciones tienen que ver con eso. Por ejemplo, este le está diciendo que quiere cambiar el valor del prescaler ahora y no en el próximo update, porque él no está parado, no va a llegar nunca. ¿Sí? Y una de las configuraciones que tienen acá es si quieren habilitar o no los registros de shadow de los canales. Cuando estamos controlando la potencia LED, que haya un pulso fantasma en el cambio de algo no es significativo, pero por ahí estamos haciendo algo en el que los pulsos tienen más valor, como por ejemplo transmitir información, y entonces no podemos tener pulsos espurios, digamos, ¿sí? Los cambios tienen que ser perfectos. Para eso también sirve el evento de update por interrupciones. Bien. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Seguro? El que sabe la respuesta no la diga. ¿Qué problema puede tener este PWR? Esto es lo que estamos haciendo nosotros en rojo, verde y azul. ¿Qué problema puede tener? Bueno, el problema que puede tener es que todos los canales se prenden al mismo tiempo. Y si esto fuesen cargas significativas, estoy cargando la fuente simultáneamente en los tres canales al mismo tiempo. Si fueran bobinas, probablemente me traería algunos dolores de cabeza. Una alternativa a esto es hacer PWM centrado. El PWM centrado, igual lo que escribo, voy a hacer una cosa así. Entonces, si esto es 25 y esto es 50, esto será 12,5 de cada lado. ¿Sí? Y voy de aquí a aquí. Es como que a esta la corrí un poquito para que calce en el centro de esta y a todo eso lo corrí para que calce en el centro de esta. ¿Sí? Y eso se puede hacer bastante fácilmente si el contador sube al máximo y ahora baja a 0 en lugar de volver a empezar a 0. ¿Sí? Entonces, si yo programo 25, mientras 25 sea mi contador es menor, se pone, mientras es mayor, sigue siendo mayor y cuando vuelve a 25 acá de nuevo, vuelve a apagarse. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es decirle al contador, subí y vuelve a bajar. Y vuelve a subir y vuelve a bajar. ¿Sí? Y con eso puedo obtener un PWM centrado en lugar de alineado. Fíjense que el solo hecho de decirle que el PWM es centrado llevó el periodo a 2T. Antes, esto era el periodo de la señal. Ahora, este es el periodo de la señal.
Porque antes era una cuenta y ahora es una cuenta ascendente y una descendente. Con lo cual, si quiero mantener la frecuencia del PWM, tendría que ajustar el preescaler en 2. Claramente, como el contador es uno solo, o todos los canales son centrados, todos los canales son alineados. ¿Sí? No hay vuelta de hoja. Para eso tengo 4 timers. Entonces, el último ejemplo que habíamos visto, la clase que está grabada, era el PWM centrado, que está hecho despacito para que se note, o sea, no como PWM, sino para que se note cómo se prende primero uno, después se prende el otro, después se prende el otro, llega a blanco, y cómo se van apagando en la secuencia inversa. ¿Sí? Entonces está hecho a 1 segundo en lugar de 10 kHz, pero por lo demás es lo mismo, y que lo único que cambia respecto al PWM alineado es el factor de división y decirle que quiero alineación central en la configuración del contador, y los canales automáticamente empiezan a trabajar de esa forma. ¿Sí? Y ahí se va a ver. El rojo se prende y se apaga el último. El azul se prende y se apaga el medio. Y el verde el que último. Esto es el verde, esto es el azul y esto es el rojo. ¿Sí? Después lo haces alta frecuencia y lo que obtenés es lo mismo que antes. Un balance de 25, 50, 70, solo que no tenés el golpe de fuente, pero se prenden todos juntos. ¿Sí? Es la única diferencia entre uno y otro. Y que la frecuencia baja en mitad. Bien. ¿Qué pasa si no quiero generar una señal periódica o las señales tienen distintos periodos? O sea, acá estamos trabajando con todas las señales tienen el mismo periodo y lo que yo estoy variando es el ancho. Pero si yo lo que necesito es que esta tenga un periodo de 100 y esta tenga un periodo de 200 y esta un periodo de 175, va a ser muy difícil, o sea, va a ser muy difícil, no, va a ser imposible, definir un contador que le sirva a las tres. Y el que fija el periodo de la señal es el contador. El que fija el periodo es el contador llegando a 0. ¿Sí? Entonces, ¿no se puede usar? Sí se puede usar, pero lo tengo que usar en la misma forma en la que usaba el temporizador del sistema. Ahora el contador lo dejo libre, le digo que cuente hasta FFFF y vuelve a empezar. Y programo el evento, programo este flanco en el canal y pido interrupción. Y en la interrupción, a partir de este, programo este, sumando el ancho del pulso que quiero. ¿Sí? Tengo 4 canales, puedo construir 4 señales con valores totalmente arbitrarios. A esta le puedo ir sumando de 50 en 50, a esta le puedo ir sumando de 100 en 100, a esta le puedo ir sumando de 200 en 200 o de 125 en 125. Puede suceder que en algún momento todos me pidan interrupción junta. No pasa nada, porque mi rutina puede sumar 2 canales al mismo tiempo. Porque la rutina puede tener la interrupción de este canal y de este canal simultáneamente. ¿Se entiende? ¿Cómo? Y porque yo tenía un if y le decía, fue el canal 1, hacelo del 1, fue lo del 2, fue hacerlo del 2. Entonces, si las dos piden exactamente, o sea, si en algún momento los dos flancos están alineados y las dos conmutan al mismo tiempo y tengo 2 interrupciones juntas, no pasa nada. Voy a entrar por las 2 ramas if. ¿Sí? Entonces, con la misma idea del timer de que en este programa que sigue, puedo construir 4 señales totalmente arbitrarias. Incluso puedo construir señales donde el ancho del pulso transporta información. Y cada pulso tiene un ancho distinto de acuerdo al dato que quiero mandar.
con la precisión de que la señal transiciona en exactamente el valor que yo le dije y no delta T después. ¿Se entiende? Entonces, ejemplo, voy a seguir generando señales con los LED sencillas de 50% de trabajo, pero ahora este tiene un periodo de 500, 250 prendido, 250 apagado. Este tiene un periodo de 1000, 500 prendido y 500 apagado. Y este tiene un periodo de 1500, 750 prendido y 750 apagado. Ya no puedo hacer lo que venía haciendo de programar todo y dejarlo. ¿Por qué? Porque tiene distintos periodos y tengo un solo contador. O uso 3 timers, a este le pongo periodo de 500, a este periodo de 1000 y a este periodo de 1500. O uso un timer y la rutina de interrupción que no venía usando, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el programa? Habilita la interrupción, fija, esto es muy importante, fija el contador en FFF. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar que el contador desborde en binario para que cuando yo haga la suma del valor anterior más el nuevo ancho, también en binario y también desborde, sea compatible con este número. Si lo piensan, en decimal, es como que yo diga el contador cuenta de 0, 0, 0 a 9, 9, 9 y vuelve a empezar. Si yo tengo en 750 un evento de 400 de ancho, estoy haciendo 400 y esto me da 1150, pero como solo tengo 3 dígitos, voy a guardar 150. ¿Sí? Pero cuando este llegue a 1000 va a dar la vuelta y va a llegar a 150. Y entonces, de 750 a 150 hay 400. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Qué sucede si yo estoy programando un evento? O sea, el contador hace. El contador cuenta de 0 a 9, 9, 9. Y acá que debería ir del 1000, vuelve a contar en 0 porque solo tiene 3 dígitos. Estamos haciéndolo en decimal, pero en binario es la misma historia. ¿Sí? Esto en realidad es 1000. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero programar un evento que va de acá, o sea, acá en 750, quiero programar un evento de 400, o sea, 400 más adelante? Ese evento tiene que ir de acá 400. ¿Sí? 750 más 400 serían 1150. Si yo, cuando hago la suma, descarto este dígito igual que lo descarta el contador, voy a programar el evento en 150. Y todo es coherente. Con tal de que no quiero programar un evento más allá del 999. Porque son 2 y ahí ya no tengo. ¿Sí? Los eventos no pueden estar separados más que 999. En nuestro caso, todas las 16. Por eso le dije, si queremos tiempo más allá de todas las 16, tenemos un problema. ¿Sí? Pero debajo de los 216, la aritmética, o sea, el desbordamiento del contador y el desbordamiento de mi suma son congruentes y entonces todo funciona bien. ¿Sí? El 150 yo programo el 150, ¿verdad? Claro.
Entonces, Y en 150 poner programar otro de 400 en 550. pero 150 es mayor que 150. Cuando yo lo programa, ¿no va a volver a activar el flag? ¿No lo va a dejar activo? No, porque una de las cosas que le decís cuando es PWM o no es si querés que se active cuando sea igual o cuando sea mayor o igual. Este argumento Sí. sirve para decirle si el comparador es por igual o por mayor o igual. Y si es por igual, esto no es igual a 150. ¿Sí? Entonces, en PWM se hace por mayor o igual. En Output Compare se hace por igual estricto. Para justamente poder hacer ese truco y que funcione. Por eso cambia la forma de configurar el canal. Ahora ya no le digo PWM. PWM es cuando tengo todas señales de la misma frecuencia, lo único que hago es variar el ancho. Y lo estoy usando para controlar potencia. Es un uso muy habitual y ese uso me lleva cero software. O sea, el temporizador está diseñado para que yo lo haga con cero software. Lo único que tengo que hacer es decirle cambiar el canal por este valor. En cambio, cuando quiero construir una señal un poco más compleja, no lo hago en PWM, puedo hacer PWM a mano. O sea, acá estaría haciendo PWM a mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo frecuencias distintas. Entonces ya no puedo. Para hacer PWM, toda la señal tiene que ser el mismo periodo. ¿Sí? Y entonces esto resuelve el igual. Ahora es por igual, no por mayor o igual. ¿Está claro? ¿Seguro? Es lo mismo que hicieron en el temporizador. Nada más que ahora, cuando llega el valor, cambia la señal. Pueden elegir si la señal se pone en 1, se pone en 0 o hace un toggle. Es bastante habitual que haga un toggle. Entonces voy programando cada vez. Y acá está usando una función equivalente a la que usábamos allá, que ya se la suma y suma Claro. parte para que no. Pero este es del 16 y está muy fácil. O sea, este es del 16 en una máquina del 32. Es trivial la suma. El otro era unos 64 en una máquina del 32. Hasta 32 podemos sumar sin problema. ¿Sí? De hecho, acá lo tenés. Esta función configura el valor y usa el valor de lectura, dice input, pero es el mismo. O sea, usa el valor anterior, le suma 5000 y lo vuelve a programar. Perdón, le suma 7500 al que tenía 7500. Le suma 5 al que tenía 5 y le suma 2500 al que tenía 2500. Puso un solo canal para que entre. Sí, el tiempo tiene 3. No falta un paréntesis. Compila, así que no. Este paréntesis es de acá y este paréntesis es de acá. Ah, claro. ¿Está copiado del piso del estudio? No. Te diría que no. ¿Sí? Y ahora los tres destellan a frecuencia distinta y hacen una ensalada de colores. El rojo se prende y se apaga 3 veces, mientras el azul se prendió y se apagó una vez y el verde se apagó un tercio. ¿Sí? Bien. Igual estuvimos buenos en el práctico y no está. Te llegan nada más que hasta PWL. ¿Eh? No. Igual no es muy difícil. O sea, cuidado con los modos de configuración del canal. El canal tiene varios modos. PWM es un modo. Output Compare, que es lo que estamos haciendo acá, es otro modo. Y el tercer modo es Input. Por eso dije que podemos hacer señales de entrada y de salida. Venimos con las salidas, vamos con las entradas. La misma señal, o sea, la misma patita física que uso para salir, la puedo usar para entrar, cambiando adecuadamente la configuración al inicio. ¿Sí? Cada canal tiene asociado un terminal. No puedo elegir cualquier terminal como las interrupciones y decir, quiero que canal 1 salga por el pin PB5. No, sale por el que ellos decidieron. Algo que sí puedo hacer es, en lugar de mandarlo por el PB5, mandarlo por el A7. Pero tengo dos opciones. O el B5 o el A7. En algunos casos tengo 3. Y no más. ¿Sí? Y el mismo terminal, que, o sea, si sale por el B5, entra por el B5. Y si sale por el A7, entra por el B5. ¿Sí?
Entonces tengo 4 terminales que pueden ser entradas o salidas. Si son salidas estoy generando señales. Si son entradas voy a medir el ancho de pulso o el ancho de periodo de una señal. Básicamente lo que va a suceder es que cada vez que acá haya un flanco que a mí me interesa, el valor del contador se va a copiar en el valor del registro y me va a producir una interrupción. ¿Sí? Es como que le saco una foto al valor del contador y me avisa, hubo una interrupción, y en lugar de leer el valor actual del contador que ya cambió, me quedó guardado el contador de cuando fue el evento. ¿Se entiende? Es como los parciales de los cronómetros. Que yo lo fijo y después lo puedo leer porque se quedó quieto. Exactamente la misma historia. Entonces, si la señal no es muy angostita, puedo ir, guardar ese valor, esperar el próximo flanco, hacer la resta y saber el ancho del pulso. Si uso 2 flancos iguales, estoy midiendo el periodo de la señal. Y si uso 2 flancos opuestos, estoy midiendo el pulso. O sea, entre acá y acá tengo el periodo, entre acá y acá tengo el factor de trabajo. O entre acá y acá tengo el factor de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Elegir qué flanco quiero medir. Esto siempre va a trabajar por interrupciones, es el equivalente al output compare. ¿Sí? El PWM es como el modo especializado. Voy a programarlo. Le voy a decir que lo quiero comentar como salida, obviamente. Le voy a decir qué flanco quiero, si el ascendente o el descendente. En este, no puedo elegir los dos. A pesar que la biblioteca dice que sí, el manual dice que no, y el micro hace lo que dice el manual. Entonces tengo que usar uno, y en la interrupción decirle ahora quiero el otro. Lo cual es bastante lógico, porque si no, no sabría cuál de los dos flancos llegar. En otros micros se pueden elegir los dos y tengo un registro que me dice el flanco que llegó es ascendente o descendente. Para poder saber si estoy acá o acá. ¿Sí? En este, no. En este le tengo que decir, espero un ascendente y en la rutina lo puedo cambiar. Así como podía cambiar el ancho, puedo cambiar qué espero. Eso es por el ISA. No, eso es por cómo está diseñado el temporizador. Por los registros de control y estado que puso el temporizador. ¿Sí? Este temporizador tiene un bit que le dice quiero usar entrada-salida y el otro dice flanco ascendente o descendente. No hay combinación posible. Y el software tiene un bot con ambos, pero está tocando un bit de otra cosa cuando vas a ver el registro y no anda. Y efectivamente no anda, digamos. O sea. ¿Sí? Entonces, a modo de ejemplo, y para tener algo un poquito más completo, lo que hicimos es un jueguito donde el desafío es ver quién aprieta la menor cantidad de tiempo una tecla. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la pulsación de una tecla anda en 100 milisegundos? 30, 40, con toda la furia. Bueno, veamos qué con toda la furia. Yo llegué hasta 29. Y entonces lo que hace es medir, esperar el flanco ascendente, que es cuando apretas la tecla, esperar en el ascendente, tomar el valor y producir y decirle ahora quiero el descendente. Cuando llegue el descendente, calcular el ancho del pulso y mostrártelo en display en milisegundos. ¿Sí? El programa es largo y medio complejo porque utiliza, o sea, no es muy complejo, en realidad cuando lo vean van a ver que no es muy complejo. Creo que puede ser más fácil que veamos directamente en el código real. Empecemos por la parte del temporizador. Necesito para mostrar el tiempo tener la pantalla multiplexada. O sea, lo que ustedes ya tienen hecho. Que yo lo hice a mi forma, distinto. Entonces, eso está resuelto acá. Esas son mis funciones para decirle, escribir, o sea, prender la pantalla, configurar la interrupción del temporizador del sistema para reflejar la pantalla, ¿sí? Y escribir un 0 y prender punto en el dígito 2. ¿Sí? Esta biblioteca que ya está resuelta y que la puedo usar en cualquier procesador. Hace lo mismo que hicieron ustedes, pero un poquito más
complejo porque parte está acá y parte está acá. Para que esta sirva para cualquier programa. Configuro el timer. Ahora necesito que los pines estén conectados a las teclas, no al dedo RGB. ¿Sí? Para lo cual tengo que remapear y decir a las funciones del temporizador 1, canal 2 y 3, sacarlos del dedo RGB y mandarlos a la tecla. De carambola, porque eso no lo pensamos, los canales del timer apuntan a las teclas. ¿Sí? Entonces, con esta configuración, que después la buscan en el manual, muevo los dos pines del PA2 y PA3, que eran los canales del RGB, al PB10 y PB11. ¿Sí? Y configuro al PB10 y PB11 en función alterna, que eso está hecho acá adentro, por eso no se ve. Perdón, como son entradas, no hace falta alterna. Las entradas son simultáneas. Entra al GPIO y a la función alterna al mismo tiempo, porque son entradas. Las salidas son las que hay que elegir. Entonces, la configuración de entrada es la misma que venían usando. Entrada flotante o entrada popular y no pasa nada. ¿Sí? Configuro el timer. Cuando hago input capture, también necesito que este cuente hasta FFF y vuelva, porque cuando calcule el ancho voy a tener este mismo problema, pero al revés. Y la maravillosa matemática de complemento 2 hace que si yo hago 150 menos 750 me dé 400. Se sientan y lo hacen, pero créanme que funciona. ¿Sí? Porque cuando hacen el complemento 2 y restan, están haciendo 1400 menos 750, si se acuerdan de que había un 1 ahí que sacaban, cuando vieron complemento 2 en diseño lógico, arrancaban poniendo un 1 adelante que después desaparecía. Entonces, si restan 150 menos 750, les va a dar 4. ¿Sí? Pero para eso necesito que este cuente. No puede contar hasta otra cosa. Así que, tanto en Output Compare como en Input Capture, este tiene que estar en lo que se llama Free Running, o sea, cuenta hasta el máximo 1. ¿Sí? Solo en PWM le voy a contar el valor de cuenta. O si lo quiero yo para tener tiempo para algo que sea común, ¿no? También. Para configurar los canales, el fabricante les suele dar una función que recibe una estructura con toda la configuración de una sola vez. Yo lo venía configurando con varias funciones consecutivas, que no es lo que se espera que se haga. En el caso de salida lo podía hacer porque está en la función, en el caso de entrada no está en la función. La única forma de configurarlo es esta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pasando una función que configura todo de una sola vez y le estoy pasando esta estructura que en lugar de ponerla como una variable y definirla como estructura, la pongo como constante acá mismo. Entonces le digo que esto es de este tipo de estructura y mejor tengo que poner la variable así en la parte. Como lo hizo una sola vez. ¿Sí? Y le defino la polaridad, si quiero flanco ascendente o descendente, acá es donde le digo que hay un punto que no funciona. Si quiero la parte de selección, que no me acuerdo qué es, y esto, si quiero hacer un prescaler, puedo aplicar un pequeño filtro digital para eliminar cosas como los rebotes. Entonces, lo que hace es, entre este valor y este valor, elige durante cuántas muestras sucesivas del clock principal, que es este, durante cuántas muestras de ese clock, la señal tiene que estar estable para que considere un flanco. Y hay una tablita que les dice que con esto, el 1 y esto, tienen que ser 32 muestras sucesivas de este clock para que se considere un flanco. Todo eso por hardware. Todo eso por hardware. Acá no hay software posible, porque si él detectó un flanco, fue la interrupción. Y si vos tenés dos flancos muy seguidos, y todavía no atendiste la interrupción del primero, hay un problema. ¿Sí? Cuando entras por interrupciones, los filtros tienen que ser por hardware. No podés tener señales, o sea, no podés tener cosas como esta
en entradas de interrupción. Porque cada una de esas va a ser una interrupción. ¿Sí? Configuro los dos, el aceptar y el cancelar. Habilito las interrupciones. De variando me di cuenta que en cuanto habilito las interrupciones, o sea, en cuanto prendo el timer, se genera una primera interrupción porque detecta un falso flanco. Entonces, yo le digo que espere el aceptar, y ni bien prendí el timer me llegó a aceptar a pesar que no había apretado nada. Razón por la cual, después de prender el timer y antes de habilitar el eclipse, las borro. ¿Sí? Y recién ahora que está todo estable, el timer está andando y están las interrupciones falsas que pudieron haber quedado borradas, habilito las interrupciones. ¿Sí? Esas falsas interrupciones son el hecho del detector de flancos, que está viendo como un primer flanco porque estaba apagado y ahora lo ve prendido. Y a partir de ahí me voy a la rutina de servicio. La rutina de servicio es bastante simple. Si fue el canal 1, borro el evento del canal 1. Si fue el canal 2, borro el evento del 2, borro el evento, si no borro el evento. Y me voy a una función que dice, si es el primer evento, guardo el valor. Si es el segundo evento, hago la diferencia y ya tengo el evento. Eso es lo que hace esta función. Bueno, okay. Y cambio, no había función, así que lo más fácil fue hacerlo en el registro. Cambio el bit de polaridad. ¿Se acuerdan que yo había dicho que quería eventos de Rising? Acá. Yo me estoy dando cuenta que estoy grabando la pantalla por mitad. Yo les había dicho acá que quería polaridad ascendente. Ahora, como llegó el primer evento, quiero pasar a descendente. Eso se hace tocando un bit del registro CTRL-2. Y es este bit. Entonces hago un OR exclusivo. Si estaba en 1 lo pongo en 0, si estaba en 0 lo pongo en 1. Si estaba en 1 lo pongo en 0, entonces si estaba en ascendente lo paso a descendente, si estaba en ascendente lo pongo en 0. ¿Sí? La rutina de actualización se fija si hay una bandera que dice que estaba apretado. Si la bandera no estaba apretado, guarda el valor como valor de inicio y pone la bandera en true. Si ya estaba apretado, hace la duración como el valor actual menos el valor de inicio, saca la bandera para que la próxima se devuelva en true y pone una bandera para avisar que esta duración es válida para que el programa principal lo pueda mostrar. Porque este programa principal no se entera de una interrupción. O se entera de una interrupción, pero no sabe si ya puede mostrar un valor. ¿Sí? Algo que yo no comenté en interrupción es que la única forma de comunicación entre un programa principal y una interrupción es con variable global. No hay otro. ¿Sí? La rutina se te abre una variable global y el programa principal la espera. Es probable que ya lo hayan descubierto en nuestro laboratorio anterior. Esta es la estructura. El bool para saber si está apretado o no, el valor de inicio, el bool para saber si está medida o no, y el valor de medición. Podría usar el 0 como, pero no es muy recomendable. ¿Sí? Más bien prohibido. Y el programa principal hace un WFI, es decir, espera que llegue una interrupción, porque cuando llega la interrupción no hay nada para hacer. Y cuando llega la interrupción se fija si se midió el valor de 0, si es la primera interrupción, porque recién estoy apretando, no. Si es la segunda porque suelto, sí. Y si se midió el valor de 0, marca como que ya lo procesó, borrando la bandera, y lo escribe en pantalla. Y si no, si se procesó el de 1, marca y se escribe. Y entonces,
Estos son milisegundos y estos son decimales. Vamos a empezar. Acá es 65. O sea, las otras pulsaciones fueron de más de 100. Y si le pones mucha gana, está en 47, en 41, y jugando mucho llegas hasta 29. Si están aburridos, pues puede haber que quiere doblar más chico. Conclusiones. Los temporizadores deben ser uno de los dispositivos de entrada-salida que más se usan en el sistema embebido. ¿Sí? Usamos este tipo de cosas para controlar potencias de todo tipo. Se me ocurría hoy comentar, las impresoras 3D controlan la potencia del potén y la potencia de la cama exactamente de la forma. ¿Sí? Generan los pulsos del manejo de los motores paso a paso exactamente de esta forma, pero eso ya no con PWM, sino con señales concretas, porque tiene que ir calculando el ancho. O sea, el ancho del pulso depende de la velocidad del motor a la que quiere ir. Se transmite información codificando anchos de pulso. Acá hay una mezcla de gente. Algunos ya vieron algo de fundamento de telecomunicación, algunos vieron algo de transmisión de datos y otros no. Pero los que no lo vieron van a ver que se usa mucho codificar anchos de pulso para transmitir información. Casi toda la información que transmitimos termina en anchos de pulso. Se me ocurren, por ejemplo, las tarjetas de RFID, se me ocurren, por ejemplo, los controles remotos de los autos. Todo eso codifica anchos de pulso. Se usan también para medir velocidades, velocidad del motor, velocidad de... a la larga lo estamos haciendo en medir el tiempo de pulsación de la tecla, estamos midiendo la velocidad. Se usan para medir distancias, por reflexión, genero pulso de luz o un pulso de sonido, y mido el tiempo que pasa desde que el pulso va hasta que el pulso vuelve. Los sensorcitos de medición de distancia de Arduino entregan un pulso que es proporcional a la distancia, o sea, hay que medirle el ancho del pulso y hacer una cuenta para saber qué distancia está. Los LIDAR no, pues son un poco más complejos, pero los sensores ópticos de distancia hacen lo mismo. ¿Sí? Entonces, por algo hay 7 temporizadores adentro. ¿Sí? Es uno de los dispositivos que más se usa. Y la combinación, algo que es muy importante, es que la combinación de hardware y software, o la combinación de hardware e interrupciones, hace que pueda hacer muchas cosas con poca carga de procesamiento y con bastante precisión. O sea, vimos que no vamos a poder especificar señales con menos de 9 milisegundos, 9 nanosegundos de precisión, y todavía queda un problemita que vamos a analizar en el tema que viene, que es ¿y cuánto es el pulso más ancho que puedo medir? El más angosto que puedo medir. ¿Qué opino? ¿Qué tiene que suceder entre acá y acá para que pueda medir el ancho del pulso? Poder guardar lo tengo que ejecutar la información. ¿Y cuánto le demora en ejecutar la información? Y en el mejor de los casos, la vectoricé y le puse toda la garra. ¿10, 50, 100, 500, 1000, 5000? ¿T? 100, a menos que hagamos una vueltita de tuerca y podamos medir señales de un TDA, usando algo que se llama lineal, 2 TDA.
y que este temporizador soporta. No lo vamos a ver, no lo vamos a andar, porque ese temporizador soporta bien. Entonces va a poder guardar los datos de memoria también por hardware, no por una aplicación internacional. O sea, el valor medido que hay que guardar en memoria lo va a hacer solo por hardware. Entonces voy a poder tener varios pulsos seguidos que él va a ir guardando por hardware. Obviamente voy a poder medir pulsos angostos, pero no indefinidamente, porque va a llegar un momento que se me va a acabar. Pero sí voy a poder medir secuencias de pulsos angostos o soportar como cargas muy intensas durante un periodo de tiempo. Y con eso terminaríamos. Con ese tema. ¿Dudas? Nadie tiene nada para hacer con las placas, así que tenemos recreo, ¿no? Bueno, cortemos la grabación.